En la tarde del 24 de febrero de 1986, en Los Ángeles, un hombre regresaba a su condominio sobre la calle Balboa Boulevard. Esto fue después del trabajo. Él esperaba encontrarse con su esposa en casa como cualquier otro día, algo completamente normal, pero apenas llegó a su hogar algo le llamó la atención. Cuando se detuvo en el garaje detrás de su casa, se sorprendió al ver la puerta abierta. Era una casa adosada blanca de 3 pisos. El garaje tenía el ancho justo para sus 2 coches. El BMW de su esposa no estaba y había fragmentos de vidrio roto esparcidos sobre el suelo en la entrada del garaje. Vio que la puerta interior a la sala no estaba completamente cerrada. Eso ya no era normal. En ese momento empezó a sentir que algo no estaba bien. Al entrar, el panorama empeoró. Había un jarrón de porcelana completamente destruido en la sala. Un mueble grande estaba volcado, como si hubiera sido empujado con fuerza durante una pelea. En la base de las escaleras había algo extraño. Varios equipos electrónicos estaban apilados de forma ordenada, como si alguien hubiera preparado para llevárselos. Todo alrededor era caos, menos esa pila de objetos. Cuando avanzó unos pasos más hacia la sala, encontró el cuerpo de su esposa. Sherry Rasmussen, de 29 años, estaba tirada en el piso cerca del sofá. Solo llevaban 3 meses de casados. Ella vestía ropa de casa, una bata, un camisón y estaba descalza. No estaba esperando visitas, estaba sola en la casa cuando todo esto había ocurrido. El hombre entonces llamó rápidamente a la policía. El rostro de Sherry estaba severamente golpeado. Los forenses contarían después al menos 15 lesiones en su rostro. Tenía sangre en varias partes del cuerpo y 3 heridas de bala en el pecho. Los disparos se hicieron a quemarropa, tan cerca que uno dejó la marca del cañón del arma en su piel. Hubo otro hallazgo que en ese momento no parecía ser tan relevante. En el brazo de Sherry, los forenses encontraron una marca de mordida profunda. Los investigadores tomaron una muestra con un hisopo y lo guardaron como evidencia. La escena mostraba que Sherry había luchado por su vida. Tenía heridas defensivas en las manos, que eran señales claras de que intentó protegerse. En una pared cercana, justo al lado del botón de pánico de la alarma del condominio, había una huella de mano ensangrentada. Parecía que trató de alcanzarlo durante el forcejeo, pero no llegó a activarlo. También había cables sueltos, aparentemente usados para intentar atarla. No estaba claro si el atacante lo logró o si Sherry se resistió lo suficiente como para impedirlo. Arriba, una de las 2 puertas corredizas de vidrio que daban al balcón trasero estaba destrozada. Era el vidrio que el esposo había visto en el suelo fuera del garaje. La escena parecía contar 2 historias distintas. Por un lado, todo apuntaba a un robo. Una ventana rota, los aparatos electrónicos listos para ser llevados y el auto de Sherry que ya no estaba en el estacionamiento. Eso sugería que alguien entró a robar y la situación se salió de control. Pero por otro lado, la violencia era excesiva, demasiado personal. Las joyas y otros objetos de valor seguían en su lugar. Nadie los había tocado y el hecho de que algunos objetos estuvieran acomodados con cuidado daba la impresión de que alguien intentó montar una escena. No parecía un robo improvisado, sino que parecía algo pensado. Esa noche, mientras la policía acordonaba el condominio y comenzaba la investigación, surgieron las primeras dudas. ¿Fue realmente un robo que había salido mal o alguien que conocía a Sherry? Alguien con motivos personales quizás estuvo detrás de todo esto. Esas preguntas quedarían sin respuestas durante más de 20 años, hasta que finalmente encontraron respuestas. Sherry Rasmussen no era una persona común. Ella desde muy joven había demostrado ser disciplinada, también era bastante constante con lo que hacía, muy enfocada en sus objetivos. Ella había nacido el 7 de febrero de 1957 en una ciudad llamada Walla Walla, del estado de Washington, y creció en Arizona junto a su familia con quienes mantenía una relación muy cercana. Desde muy joven mostró una inteligencia por encima del promedio y una madurez poco habitual. Terminó la escuela secundaria antes que la mayoría y comenzó la universidad a los 16 años, cuando muchos de sus compañeros todavía no habían definido su futuro académico.
Inició sus estudios en la Sierra University, pero tras su primer año fue aceptada en el programa de enfermería de la Universidad de Loma Linda, uno de los más exigentes del país. Decidió transferirse y continuar allí su formación, se graduó con honores y rápidamente comenzó a construir una carrera sólida en el área de la salud. Su primer empleo fue en la unidad de cuidados coronarios del Centro Médico de UCLA, un entorno de alta exigencia donde se destacó por su capacidad para trabajar bajo presión y su compromiso con los pacientes. A los 27 años, Sherry ya ocupaba el cargo de directora de enfermería del Glendale Adventist Medical Center. Era un puesto de gran responsabilidad que implicaba supervisar personal y tomar decisiones críticas. En lo personal, Sherry era reservada y muy apegada a su familia. Sus padres, Nels y Loretta, mantenían una relación muy cercana con ella, al igual que sus hermanas, que la veían como un apoyo constante. Todos la describían como una persona muy amable, risueña y generosa. Cuando terminó sus estudios de posgrado, su padre le compró un condominio en Van Nuys con garaje incluido. Lo hizo porque Sherry solía trabajar hasta tarde y no quería que caminara sola de noche. Ella le pagaba mensualmente una renta equivalente a la hipoteca, un acuerdo que reflejaba su sentido de responsabilidad y autonomía. En junio de 1984, durante una fiesta, Sherry conoció a John Rutten, un ingeniero que trabajaba en el sector tecnológico. La relación avanzó rápidamente. Personas cercanas a la pareja señalaron que desde el primer encuentro hubo una conexión evidente. Comenzaron a salir poco después y para mediados de 1985 ya estaban comprometidos. Ambos tenían carreras estables y planes claros a futuro. Se casaron en noviembre de 1985 en una ceremonia que fue bien recibida por ambas familias. Sherry medía cerca de 1,80 m, tenía una contextura fuerte y se mantenía en muy buen estado físico. Asistía regularmente a clases de aeróbicos y llevaba un estilo de vida activo. Eso hacía difícil pensar que alguien pudiera someterla con facilidad durante un enfrentamiento físico. Según la investigación, cuando ocurrió el ataque, el forcejeo entre Sherry y su atacante habría durado varios minutos. Su padre, Nels Rasmussen, diría más tarde que le resultaba difícil creer que un ladrón común, sin entrenamiento, hubiera podido dominarla durante tanto tiempo. Cuando los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles llegaron al condominio de Van Nuys en la noche del 24 de febrero de 1986, comenzaron evaluando la escena como lo hacían en la mayoría de los casos de homicidios domésticos en esa época. O sea, estaban buscando patrones conocidos. Para el detective a cargo del caso, todo encajaba con la idea de un robo que se había salido de control. Incluso antes de que la escena fuera procesada por completo, el detective le dijo a su compañero que creía que la casa había sido allanada probablemente antes de las 10 de la mañana y que quien entró intentó robar el estéreo y otros objetos. Para los investigadores, el escenario era claro. Uno o más ladrones entraron creyendo que no había nadie, Sherry los sorprendió, hubo un enfrentamiento y la mataron para poder escapar. Los vecinos dijeron a la policía que habían visto la puerta del garaje de los Rasmussen cerrada a las 8:30 am. A las 9:30 am estaba abierta y el vehículo BMW había desaparecido. Por lo que los investigadores creen que el asesinato tuvo lugar entre las 8:30 am y las 9:30 am. Cuando el equipo forense procesó la escena, apareció un detalle importante: una manta acolchada con residuos de pólvora, y esto indicaba que había sido utilizada para cubrir el arma al momento de disparar, probablemente para reducir el ruido. Eso explicaría por qué una empleada de limpieza de un departamento cercano declaró que escuchó ruidos de peleas y golpes, pero no escuchó disparos. Era como si el atacante sabía lo que hacía, como si hubiera planificado el ataque y tomado las medidas para no llamar la atención. 11 días después, el BMW de Sherry fue localizado a unos 3 kilómetros del condominio, estacionado en una calle residencial.
El auto estaba desbloqueado, con las llaves aún en el encendido, como si quien lo hubiera dejado allí quisiera abandonarlo rápido. Dentro del vehículo, los técnicos forenses encontraron manchas que podrían corresponder a sangre, fibras, un filamento de cabello marrón y algunas huellas dactilares. Para los investigadores, esto reforzaba la idea de que había intrusos involucrados. Además, el hecho de que el auto apareciera en una zona conocida por albergar a personas con antecedentes criminales hizo que la hipótesis del robo resultara todavía más convincente. Sin embargo, había elementos que incomodaban a algunos miembros del equipo. Aunque no se discutían abiertamente, uno de los investigadores notó algo que le llamó la atención: la mordida en el brazo de Sherry. Por experiencia, sabía que durante peleas físicas, las mordidas eran más comunes en mujeres que en hombres. Los hombres tienden a usar los puños o armas. Morder no era lo habitual. Aún así, como existían casos documentados de hombres que mordían durante enfrentamientos, ese detalle no fue suficiente para cambiar el rumbo de la investigación. Quedó como una observación incómoda que no encajaba del todo, pero que tampoco se siguió. El detective también encontró extraño que los supuestos ladrones se llevaran el auto de la víctima, ya que lo habitual era que los delincuentes llegaran con su propio vehículo. Para explicar eso, planteó la teoría de que habían actuado dos personas, una encargada de cargar los objetos robados y otra de conducir el vehículo para huir. Esa idea se consolidó como la versión oficial del caso y se sostuvo durante años. Las balas extraídas del cuerpo de Sherry eran calibre 38, específicamente Federal 38J+P. Igualmente, los investigadores no indagaron mucho al respecto. Los investigadores centraron sus esfuerzos en encontrar a los supuestos ladrones. Había, sin embargo, varios detalles que no encajaban con la idea de un robo interrumpido, pero decidieron obviarlos. El contexto tampoco ayudaba. A mediados de los años 80, Los Ángeles atravesaba una etapa de violencia extrema. Las guerras entre pandillas y la epidemia de sustancias ilícitas saturaban al departamento de policía. Los homicidios se acumulaban y los recursos eran limitados. Un caso que ya parecía resuelto en teoría, aunque sin detenidos, no era una prioridad. La familia de Sherry intentó mantener el caso activo ofreciendo recompensas y hablando con la prensa, pero muchas veces sus llamadas a la división de homicidios terminaban con largas esperas o directamente con el teléfono colgado. Nils Rasmussen, el padre de Sherry, insistió durante años. En 1987 volvió a contactar a los detectives para pedir que revisaran otra línea de investigación de una mujer como posible sospechosa y nuevamente había sido ignorado. Con el tiempo el caso se fue apagando, el detective a cargo del caso se retiró en 1991 y otros oficiales que también llevaban el caso fueron reasignados poco después. El nuevo detective a cargo le dijo a Nels que no podía seguir adecuadamente las notas anteriores y que no esperaba avances. El expediente quedó archivado como un caso frío. A medida que pasaron los años, los recuerdos obviamente se iban debilitando, las pistas se iban perdiendo y la posibilidad de justicia parecía alejarse cada vez más. La noche del crimen, el detective a cargo puso el foco rápidamente en John Rutten, en el esposo. Y esto es habitual en casos así. Cuando una mujer es asesinada en su casa, la pareja suele ser la primera sospechosa. Al ser interrogado se lo vio a John alterado y en shock. El detective comenzó a hacerle preguntas directas. Quería saber cómo era el matrimonio, si había conflictos, si existía algún motivo para una pelea. John fue interrogado durante horas y cada respuesta quedó bajo la lupa. El esposo negó desde el inicio cualquier participación. Contó que esa mañana salió de su casa alrededor de las 7:20 am para ir a trabajar a Micropolis, una empresa de tecnología. En el camino pasó por la tintorería y luego fue directo a la oficina. Dijo que trabajó allí durante toda la mañana y parte de la tarde. Más tarde, entre las 6 y las 7, regresó a su casa y encontró a Sherry muerta en la sala.
El oficial no aceptó esa versión sin más, por la gravedad del crimen y la cercanía de John con la víctima. Entonces le pidió que se sometiera a pruebas del polígrafo. Aunque no son confiables al 100%, en ese momento se usaban con frecuencia. 2 semanas después se hizo una segunda prueba, esta vez documentada, donde los resultados fueron considerados inconclusos por inconsistencias en las respuestas. En los papeles, la coartada de John parecía sólida, aunque no completamente cerrada. Sus compañeros de trabajo confirmaron que estuvo en la oficina y la tintorería corroboró su visita. Aún así quedaba una duda. ¿Tuvo tiempo suficiente para salir del trabajo, volver a casa, cometer el crimen y regresar sin ser visto? No era lo más probable, pero tampoco imposible. El detective del caso explicó años después que descartó a John porque no veía un motivo claro ni problemas graves en el matrimonio, pero la falta de documentación dejó esa decisión envuelta en dudas. Mientras tanto, otra teoría ganaba fuerzas. 2 meses después del asesinato de Sherry, en el mismo barrio, una mujer sorprendió a 2 hombres robando en su condominio. Uno de ellos estaba armado, la víctima logró escapar y dio descripciones que permitieron hacer bocetos. Esos dibujos se publicaron en los diarios y la familia de Sherry ofreció una recompensa. Para el detective, esto parecía confirmar su hipótesis. 2 hombres robando en la zona durante el día y con un arma. La investigación se concentró casi por completo en encontrarlos. Se repartieron carteles y se pidió ayuda al público. Pero nunca aparecieron. No hubo arrestos ni avances reales. Y con el tiempo, los bocetos dejaron de circular y esas pistas se fueron apagando. Aún así, la investigación no cambió de rumbo. La familia Rasmussen insistía en que se investigaran otras posibilidades. Una de ellas era una enfermera que trabajaba en el mismo hospital que Sherry. Nels Rasmussen explicó que su hija le había contado sobre problemas personales con una compañera de trabajo, una enfermera que había hecho comentarios amenazantes a Sherry. Podría tratarse de una rivalidad por un cargo o de resentimiento acumulado. Aún así, no hay registros de entrevistas formales ni de verificación de coartadas de esta enfermera. Su padre, Nels Rasmussen, también le había contado al detective que su hija había sido acosada por otra mujer, una exnovia de su marido, en los meses previos a su muerte. Durante más de 20 años, el caso se centró en sospechosos que nunca fueron atrapados o que fueron descartados, mientras que la persona que la familia señaló desde el principio nunca había sido interrogada, ni tampoco investigada de forma seria. Para entender mejor por qué esa mujer era tan relevante, hay que mirar hacia atrás en los años universitarios de John Rutten. Durante su tiempo en la UCLA, en la universidad, entre 1978 y 1982, John tuvo una relación con una joven llamada Stephanie Lazarus, que también estudiaba ahí y vivía en la misma residencia para estudiantes en Dykstra Hall en Los Ángeles. Stephanie era de Simi Valley, estudiaba ciencias políticas y sociología. Era una atleta destacada, incluso jugaba en el equipo femenino de básquetbol de la universidad. Según los amigos de ambos, Stephanie parecía tomar la relación mucho más en serio de lo que John lo hacía. Para John, lo que había entre ellos era algo casual. Una amistad con beneficios que incluía salir de vez en cuando y tener encuentros íntimos sin compromiso formal. De hecho, él mencionó que no consideraba a Stephanie como su novia oficial, aunque tuvieran relaciones íntimas regularmente. Pero para Stephanie la historia era completamente distinta. Ella estaba enamorada de John y eso quedó registrado en múltiples lugares, en su diario personal, en cartas y en comentarios que hacía a sus compañeros del equipo de básquetbol. Después de graduarse, ambos siguieron en contacto. John consiguió trabajo como ingeniero en una empresa de tecnología llamada Data Products. Y Stephanie decidió no ir a la escuela de leyes como había considerado inicialmente, sino que decidió entrar a la Academia de Policía de Los Ángeles.
Durante su entrenamiento en la Academia de Policía en 1983, Stephanie describía a John como su novio de la universidad ante sus compañeros. De hecho, ese mismo año ella fue su acompañante en la fiesta de Navidad de Data Products, la empresa donde John trabajaba como ingeniero en ese momento, y allí se tomaron fotografías juntos. Pero John seguía sin verla como su pareja formal. Para él simplemente eran amigos que de vez en cuando tenían encuentros. Entre 1981 y 1984, John calculó que tuvieron relaciones entre 20 y 30 veces, pero durante todo ese tiempo él también salía con otras mujeres. Uno de los comportamientos que mostraba Stephanie fue su intensidad emocional y física hacia John. Según testimonios, ella le robaba la ropa cuando él se duchaba y lo fotografiaba en ropa interior mientras él dormía, sin que él lo supiera. Y esas no eran bromas inocentes, eran señales de una obsesión que John no tomó en serio en su momento. Cuando John conoció a Sherry en junio de 1984, todo cambió para él. La conexión con Sherry fue inmediata y profunda, y por primera vez John sentía que había encontrado a alguien con quien quería construir algo serio. Para mediados de 1985, John y Sherry ya estaban comprometidos, y Stephanie se enteró de eso de la peor manera posible, casi por casualidad, porque John no se lo dijo directamente. Inclusive Stephanie le organizó una fiesta sorpresa por su cumpleaños número 25 sin saber que él ya tenía novia formal, ni que estaba a punto de comprometerse. En junio, cuando se enteró oficialmente del compromiso, despertó a su compañero de apartamento, un colega oficial de policía, para llorar con él. Poco después de enterarse del compromiso, Stephanie visitó a John en su condominio, justo antes de que él se mudara con Sherry. Ahí tuvieron relaciones íntimas por última vez. Según John, lo hizo para darle un cierre a Stephanie, pero nunca le contó a Sherry sobre ese encuentro. En agosto de 1985, Stephanie le escribió una carta a la madre de John donde dejó claro lo que sentía, diciéndole que estaba realmente enamorada de su hijo y que el año pasado la había destrozado, y que hubiera preferido que no hubiera terminado de la manera en que lo hizo y que nunca iba a entender su decisión. Esas palabras mostraban que Stephanie no había aceptado que John siguiera adelante y que en su mente la historia entre ellos no estaba cerrada. Lo que hacía todo esto aún más complicado era el trabajo de Stephanie y el acceso que tenía a ciertos recursos. Como oficial de policía uniformada, ella llevaba un arma reglamentaria, tenía entrenamiento en combate físico y conocía técnicas de investigación. Además, como oficial, ella tenía permitido comprar un arma de respaldo a través del departamento. Y efectivamente ella llegó a comprar un revólver Smith & Wesson modelo 49 calibre 38. Estamos hablando de el mismo modelo o el mismo tipo de arma que luego se encontraría en la escena del crimen. O sea, las balas encajaban exactamente con este modelo de arma. Y fueron balas encontradas en el cuerpo de Sherry. Los meses entre el compromiso de John y Sherry en junio de 1985 y el crimen en febrero de 1986 estuvieron marcados por una serie de encuentros incómodos que dejaron claro que Stephanie no había podido dejar ir a John o no había podido superar a John. Estos encuentros no fueron simples coincidencias, fueron confrontaciones directas que Sherry había percibido como amenazas reales. El primer incidente serio ocurrió en julio o agosto de 1985 cuando Stephanie visitó a Sherry en su lugar de trabajo. Ese día Stephanie llegó vestida con ropa muy ajustada, shorts muy cortos y una camiseta tipo tubo o tank top que mostraba su figura atlética. La forma en que iba vestida no era casual, era una declaración y una manera de decirle a Sherry: yo también soy atractiva, yo también soy joven y fuerte. Stephanie pasó directo frente a la secretaria de Sherry y entró a su oficina sin pedir permiso. Una vez adentro le dijo a Sherry que ella y John todavía estaban teniendo relaciones y también le dijo que cuando su matrimonio fracase, ella iba a estar ahí para recoger los pedazos. Sherry le respondió que sus servicios no iban a ser necesarios, pero Stephanie no se fue sin antes lanzar una última frase que quedaría grabada en la memoria de quienes escucharon la historia después. Si yo no puedo tener a John, nadie más lo tendrá, incluyéndote a ti.
Sherry no reportó ese incidente, pero sí se lo contó llorando a su padre esa misma noche por teléfono. Después de ese encuentro en el hospital, Sherry confrontó a John cuando él regresó del trabajo, y ahí fue cuando su esposo finalmente le confesó que había tenido relaciones con Stephanie después de haberse comprometido con ella. Sherry lo perdonó, aunque esa revelación la dejó con muchas dudas sobre si realmente había algo más entre ellos. Él se disculpó y le aseguró que su relación con Stephanie era algo del pasado. En enero de 1986, apenas un mes antes del crimen, Stephanie volvió a aparecer. Esta vez llevó sus esquís al condominio de John y Sherry y le pidió a John que se los encerara, algo que normalmente haría alguien con quien tienes mucha confianza. Sherry se opuso a que John hiciera ese favor, pero él accedió de todas formas. Después de que Stephanie se fuera, Sherry le preguntó directamente a John si su relación con esa mujer realmente había terminado. Él la tranquilizó diciendo que solo eran amigos y que no había nada de qué preocuparse. Pero unos días después, mientras John ya estaba en el trabajo, Stephanie regresó al condominio para recoger los esquís y esta vez llegó en uniforme de policía. Sherry bajó las escaleras y se encontró con Stephanie parada ahí, en su sala de estar sin haber sido invitada. Sherry le pidió que se fuera y Stephanie se fue, pero el mensaje había quedado claro. Ella sabía dónde vivían, sabía cuando John no estaba y no tenía problema en presentarse sin avisar. Sherry le contó a su padre sobre esta segunda visita, pero no a John. Probablemente porque no quería generar más conflictos o porque sentía que su esposo no estaba tomando la situación tan en serio como debería. Nels trató de convencer a su hija de que reportara todo esto a la policía, pero Sherry le dijo que no creía que eso fuera efectivo, probablemente porque la persona que la estaba acosando era ella misma, una oficial de policía. El 23 de febrero, un amigo de John de la Universidad de la UCLA visitó a la pareja en su condominio. Y tenemos que decir que a diferencia de lo que hacían siempre, en esa ocasión ellos entraron por la puerta principal, no por el garaje. Cuando el amigo se fue del lugar, John había olvidado cerrar la puerta con llave. Esa puerta sin cerrar sería por donde entraría después el asesino al día siguiente. Después de los primeros meses de investigación sin resultados concretos, el caso de Sherry Rasmussen quedó archivado en las oficinas de la división de Van Nuys como un cold case, o como se dice en español, un caso frío. Durante más de 2 décadas, ese expediente permaneció en cajas junto con cientos de otros homicidios sin resolver. Mientras, la vida seguía para todos, excepto para la familia de Sherry. John Rutten intentó regresar al condominio después del funeral, pero no pudo soportarlo. Con el tiempo volvió al área de Los Ángeles, conoció a otra mujer y se casó nuevamente en 1991. Pero lo que es inquietante es que durante ese periodo, John tuvo contacto ocasional con Stephanie Lazarus. De hecho, en 1989, 3 años después de la muerte de Sherry, John y Stephanie se reunieron durante unas vacaciones en Hawái y durante los siguientes 2 años se vieron ocasionalmente y tuvieron encuentros íntimos esporádicos. En algún momento durante esos años, John llamó al detective Meyer para preguntarle si estaba absolutamente seguro de que no había evidencia que vinculara a Stephanie con la muerte de su esposa. Las notas de Meyer registran esa llamada, lo que sugiere que John tenía dudas. Pero al parecer, el detective lo tranquilizó diciéndole que no había nada. Mientras tanto, la carrera de Stephanie Lazarus en el LAPD iba en ascenso. En 1994 fue promovida a detective y 3 años después se casó con un compañero oficial que conoció mientras enseñaba una clase de DARE, Educación contra las Sustancias Ilícitas en escuelas en Oregon. Adoptaron una hija juntos y se mudaron de regreso a Simi Valley, donde Stephanie había crecido. Lo más alarmante de todo esto es que durante la década de 1990, Stephanie fue asignada en 2 periodos diferentes a la división de Van Nuys, exactamente donde estaban archivados los registros de la investigación original del asesinato de Sherry. 3 días después del asesinato de Sherry, Stephanie reportó a la policía de Santa Mónica que le habían robado su revólver Smith & Wesson calibre .38 de respaldo. Según su reporte, su auto había sido forzado cerca del muelle de Santa Mónica y le robaron una bolsa de gimnasio azul que contenía ropa,
cassettes de música y el arma, pero nunca reportó ese robo al armero del LAPD, como requería la policía del departamento cuando un oficial pierde un arma. Durante todo ese tiempo, la familia de Sherry no se rindió. Mantuvieron viva la memoria de su hija, ofreciendo recompensas económicas, organizando conferencias de prensa y contactando a cualquier medio de comunicación o escritor que pudiera ayudarlos a revivir el interés en el caso. Pero cada vez que intentaban presionar al LAPD para que investigara la línea de Stephanie Lazarus, les decían que estaban equivocados, que miraban demasiada televisión o simplemente los ignoraban. Lo que mantuvo vivo el caso, aunque fuera en el olvido administrativo, fue la evidencia física que había sido recolectada en 1986, específicamente ese hisopo con la muestra de saliva de la mordida en el brazo de Sherry, que había sido guardado en un sobre de evidencia y almacenado en un congelador de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles. Durante años nadie supo exactamente dónde estaba esa muestra. Inclusive en algún momento se dio por perdida o extraviada en el sistema. Pero ahí seguía, esperando en ese congelador, junto con evidencias de cientos de otros casos sin resolver. A finales de los años 90 y principios de los 2000, la tecnología de ADN había avanzado enormemente, lo que en 1986 era imposible de analizar. Ahora podía procesarse con precisión y compararse con bases de datos nacionales como por ejemplo la CODIS, que sería la Combined DNA Index System. En el año 2001, el LAPD formó una unidad especial de casos fríos que revisaba archivos antiguos para identificar cuáles tenían evidencias forenses que podrían ser analizadas con las nuevas técnicas. El caso de Sherry Rasmussen fue marcado para análisis de ADN, pero debido a la falta de personal en el laboratorio de criminalística, esa solicitud quedó en un escritorio sin ser procesada durante años. Recién en el 2004 se analizaron muestras de sangre en la escena del crimen y rápidamente se determinó el perfil de ADN de Sherry. Todas arrojaban solo el perfil de la víctima. Entonces llegó al hisopo de la mordida, que estaba guardado en un tubo dentro de un sobre de evidencia que ya no estaba en buen estado. El sobre estaba bastante dañado y deteriorado, con una rasgadura en un extremo donde sobresalía la tapa roja del tubo, pero el tubo mismo parecía intacto. En el hisopo se encontró una mezcla de dos perfiles de ADN, uno que coincidía con Sherry Rasmussen y otro que era completamente distinto. Este segundo perfil presumiblemente pertenecía a quien la había mordido durante la pelea. Entonces ingresó ese perfil en la base de datos CODIS, esperando encontrar una coincidencia, pero no hubo ninguna. A pesar de eso, el análisis sí reveló algo importante. El ADN del segundo perfil pertenecía a una mujer, no a un hombre. Ese descubrimiento cambiaba completamente la narrativa del caso. Si la persona que mordió a Sherry era una mujer, entonces la teoría de los dos ladrones hombres que el departamento había sostenido durante casi 20 años se derrumbaba. En marzo de 2009, 22 años después del asesinato de Sherry, un detective de homicidios de la división de Van Nuys, llamado Jim Nuttall, llegó una mañana a su oficina y encontró una caja con 2 archivos de casos sin resolver, dejada en el piso cerca de su escritorio. Uno de esos archivos era el de Sherry Rasmussen. El detective revisó el expediente y rápidamente se dio cuenta de que había bastante evidencia que podría llevar a resolver el caso. Junto con su compañero decidió empezar desde cero, pero esta vez mirando el caso a través de una perspectiva completamente diferente. No como un robo, sino como un asesinato premeditado donde la escena del robo había sido armada para despistar a la policía. Había varios aspectos de la escena del crimen que simplemente no tenían sentido si se trataba de un robo. Primero, el joyero de Sherry estaba a la vista sobre su cómoda y no había sido tocado. ¿Qué ladrón ignora joyas a plena vista? Segundo, el condominio estaba en medio de un complejo cerrado, rodeado de otras unidades desde donde cualquier intruso podría ser fácilmente observado, especialmente en pleno día. Tercero,
ejemplo, esa pila de equipos electrónicos en la base de las escaleras era sospechosa. Si la pelea entre Sherry y su atacante hubiera comenzado arriba y continuado escaleras abajo, como sugería la evidencia, esa pila probablemente se hubiera caído y esparcido. Tenía más sentido asumir que había sido apilada después del asesinato, aunque un ladrón real hubiera huido inmediatamente después de los disparos. La evidencia forense reforzaba esta teoría. Sobre un tocadiscos que estaba encima de la pila había una mancha de sangre en forma de pulgar sin huella dactilar, lo que sugería que quien la dejó usaba guantes. Pero la sangre era de Sherry, lo que indicaba que el equipo había sido apilado después de la pelea y los disparos, para hacer que el crimen pareciera un robo fallido. De los 4 volúmenes encuadernados del Murder Book, como el personal del LAPD llamaba a los archivos de casos de asesinatos, estos detectives desarrollaron una lista de 5 mujeres sospechosas. Uno de los detectives quedó sorprendido cuando le dijeron por teléfono que una de ellas, Stephanie Lazarus, era una oficial de policía. Para ese momento, Stephanie ya había sido promovida a un rango más alto de detective y trabajaba en casos de robo de arte como parte de la división de crímenes comerciales. Las investigaciones de los detectives pronto fueron eliminando a todas las mujeres sospechosas por sus coartadas y ADN, excepto a una, a Stephanie. Para poder recolectar su ADN, mantuvieron la investigación como un secreto muy bien guardado. La razón era que Stephanie Lazarus, quien ya era detective en un rango más alto que el de los detectives, trabajaba en el mismo edificio de policía de Los Ángeles, directamente al otro lado del pasillo del lugar donde ellos investigaban. Si ella se enteraba de que la estaban investigando, podría destruir evidencias, alertar a cómplices o simplemente desaparecer. A partir de su experiencia, empezaron a pensar cómo podría actuar un oficial del LAPD si cometiera un asesinato. Llegaron a la idea de que lo más lógico sería hacerlo en un día libre, y los registros mostraban que Stephanie no estaba de servicio el día del crimen. También razonaron que un policía sabría que no conviene usar su arma reglamentaria, porque después del crimen tendría que deshacerse de ella y las sanciones por perder un arma de servicio o permitir su robo son muy graves. Por eso tendría más sentido usar un arma secundaria, como el revólver calibre 38 que tenía Stephanie. Por último, pensaron que un oficial activo sabría alterar la escena lo justo y necesario para que pareciera un robo interrumpido. Lo suficiente como para convencer a un detective con poco tiempo y muchas causas encima. Cuando estos nuevos detectives en el caso se dieron cuenta de que Stephanie era ahora su principal sospechosa, avisaron a sus superiores y decidieron obtener de forma discreta una muestra de ADN que ella hubiera desechado por su cuenta. Sabían que podían hacerlo sin una orden judicial y sin levantar sospechas ni alertar sobre la investigación. Mientras estaba fuera de servicio, Stephanie había tirado un vaso del que había estado bebiendo en un Costco de Simi Valley. Otros policías recuperaron este vaso y lo analizaron la muestra, y el resultado coincidió con el ADN encontrado en la marca de mordida en el cuerpo de Sherry Rasmussen. El día del arresto, en junio de 2009, los detectives elegidos, porque no tenían relación personal con Stephanie, la citaron a Parker Center, que es la sede del LAPD, de la policía. Y el jefe había ordenado usar ese lugar, porque en ese lugar ella tenía que entregar su arma y su equipo al entrar. De esa manera, ellos reducían el riesgo de una reacción violenta al darse cuenta de que ella era sospechosa o que podía ser arrestada. Los detectives le dijeron que tenían a una persona detenida que quería hablar sobre un robo de arte. Una vez que Stephanie dejó su arma y entró a la sala, le explicaron que en realidad querían aclarar algunos puntos pendientes del caso de Sherry Rasmussen, ya que su nombre había aparecido en la investigación. Los detectives sabían que debían ser cuidadosos porque Stephanie conocía bien las técnicas de interrogatorio y sus derechos y podía pedir un abogado en cualquier momento.
Hablaron de distintos temas y a veces se desviaban, pero siempre volvían al caso Rasmussen. Ella dijo que no recordaba mucho por el tiempo que había pasado, pero poco a poco fue mostrando que sabía más de lo que decía, incluyendo referencias indirectas a visitas al condominio de John y a la oficina de Sherry, hasta que acusó a sus propios compañeros de tratarla como sospechosa. Los detectives mencionaron que podían tener evidencia de ADN de la escena del crimen y le preguntaron si estaría dispuesta a dar una muestra. Stephanie dijo que tal vez sí, pero que antes debía hablar con alguien. Salió de la sala y en ese momento fue arrestada. Después de eso, equipos de policías en Simi Valley registraron su casa y su auto. En su casa encontraron un diario de mediados de los años 80 con muchas referencias de su amor por John y su tristeza por su compromiso con Sherry. En su computadora hallaron búsquedas en internet del nombre de John Rutten, hechas varias veces a finales de los años 90. Muchos policías del LAPD quedaron sorprendidos ante la idea de que su compañera hubiera cometido un asesinato. Ellos, que la conocían en persona, la recordaban como una compañera activa y dispuesta a ayudar. Sin embargo, algunos también decían que cuando se enojaba, su forma de actuar cambiaba por completo, se volvía impulsiva y fuera de control. Tras su arresto, se le permitió retirarse antes de tiempo del LAPD y quedó detenida en la cárcel del condado de Los Ángeles. Cuando el juicio comenzó a principios del año 2012, los fiscales sostuvieron que el crimen había sido motivado por los celos. En su presentación inicial, el fiscal resumió el caso con una frase clara y directa: una mordida, una bala, un cañón de arma y un corazón roto, en referencia a las pruebas físicas y al conflicto emocional detrás del hecho. El esposo de Sherry declaró durante el juicio y en varias ocasiones se quebró y lloró. Reconoció que haber mantenido una relación con Stephanie Lazarus después de comprometerse con Sherry había sido un error y que esa situación había generado tensiones importantes antes del asesinato. El abogado defensor insistió en la teoría original del robo y señaló hechos que, según él, la apoyaban, como un robo similar ocurrido después. También remarcó pruebas que no se habían analizado, como una huella ensangrentada en una pared, para sugerir que no se descartaron bien a otros sospechosos. Cuestionó que el arma usada fuera el revólver perdido de Stephanie, diciendo que los calibres .38 eran muy comunes. Además, cuestionó la prueba de ADN de la mordida, diciendo que no se conservó correctamente y que el sobre donde se guardó tenía un agujero, lo que pudo haber permitido que la muestra se contaminara después. En marzo, después de varios días de deliberación, el jurado declaró a Stephanie Lazarus culpable de asesinato en primer grado. Ese mismo mes fue condenada a 27 años de prisión a cadena perpetua. Hoy continúa detenida en la institución de California para mujeres en la ciudad de Corona. Durante una audiencia de libertad condicional en el año 2023, Stephanie confesó el crimen por primera vez después de años negándolo. Según la transcripción, dijo que fue al condominio esperando ver a John y que estaba tan enojada que si Sherry se interponía pensaba estrangularla. Según las transcripciones oficiales, dijo: nunca volveré a hacerle daño a alguien, como lo hice el 24 de febrero de 1986, cuando asesiné fría y brutalmente a Sherry Rasmussen. Stephanie Lazarus sigue presa y tendrá otra audiencia de libertad condicional prevista dentro de los próximos 120 días. Este caso dejó muchas preguntas sobre cómo el Departamento de Policía de Los Ángeles llevó la investigación inicial. ¿Por qué durante más de 20 años no se tuvo en cuenta lo que advertía la familia? Y si en los años 90 se perdió o se manipuló evidencia, cuando Stephanie Lazarus tenía acceso a los archivos. Los padres de Sherry demandaron al departamento, pero no ganaron el juicio. El caso de Sherry Rasmussen y Stephanie Lazarus deja muchas preguntas abiertas. Una enfermera dedicada y comprometida con su trabajo había sido asesinada en su propia casa por alguien que formaba parte del mismo departamento de policía que debía protegerla. La responsable estuvo libre durante más de 23 años, no porque faltaran pruebas, las había desde el inicio, sino porque fueron ignoradas o dejadas de lado por quienes tenían la obligación de investigar. La familia de Sherry pidió ayuda durante años. Ellos escribieron cartas.
estaban buscando respuestas. Incluso llegaron a comunicarse directamente al jefe de la policía de Los Ángeles. Aún así, fueron tratados como exagerados, como si sus sospechas no valieran. Y esto llevaba a hacerse una pregunta. ¿Esto fue un error? ¿Fue una falta de capacidad? ¿O ellos tenían la cultura interna de proteger a los suyos, incluso cuando uno de ellos hubiera cometido un crimen? Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.